Hola familia, Let's play. aquí solito, con el creador y contigo. Listo, entonces seguimos aquí en este capítulo 5. Orad sin cesar, dad gracias a Dios por todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 17 al 18. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 8. Es obvio que no solo Dios honra la oración, sino que, momento, perdóname la vida, listo, y seguimos. ¿Y qué privilegio tan grande es este? ¿Ha pensado usted en la naturaleza de este don que nos ha concedido el Todopoderoso? No necesitamos hacer una cita para que Él nos preste su atención. No existen ayudantes o secretarias con quienes tenemos que hablar primero. Él nunca nos dice que regresemos otro día, cuando su plan de actividades está menos congestionado, cuando su plan de actividades esté menos congestionado. En cambio, se nos invita a que con confianza entremos a su presencia en cualquier momento del día o de la noche. Él oye hasta el más débil clamor de la persona enferma, de la que se siente sola o de la que ha sido despreciada por los demás. Dios nos conoce y nos ama a todos nosotros a pesar de nuestras imperfecciones y fracasos. Realmente, la invitación a orar es una preciosa expresión del amor y de la compasión incomparables de nuestro Creador hacia la humanidad. Este concepto ha sido parte inseparable de mi vida y de mi familia desde los primeros años de mi infancia. Recuerdo algo que ocurrió en 1957. Cuando estaba en el último año de la universidad, una tarde recibí una inquietante llamada telefónica de mis padres, quienes sonaban angustiados y molestos. Rápidamente, mamá me dijo que mi papá se le había formado en la mano derecha una llaga que estaba inflamada. La habían observado por algún tiempo y se habían dado cuenta de que no sanaba. Finalmente fueron a ver a un dermatólogo y acababan de regresar de su consultorio a mi padre, que tenía 46 años de edad. Le habían diagnosticado un tipo de cáncer llamado células escamosas, que es curable al comienzo, pero peligroso si no se trata. El doctor parecía preocupado. Les había dicho que el examen microscópico de los tejidos había mostrado células muy maduras. No podía decir si estas se habían extendido a otras partes del cuerpo, pero tampoco podía descartar esa posibilidad. El doctor decidió tratar el cáncer con radiación durante un periodo de 6 semanas. El proceso de curación debería comenzar al final de ese tiempo. Si la lesión podía ser controlada localmente, desaparecería por completo en unas 5 semanas más. Pero si no se curaba, problemas más graves estaban en camino. La horrible posibilidad de que entonces tendrían que amputarle el brazo fue considerada. Mi padre era un artista y pensar que se podía perder su brazo derecho o tal vez la vida sobresaltó a toda la familia y todos comenzamos a orar por él. 4 semanas después de haber terminado los tratamientos de radiación, aún la llaga seguía casi igual. No se veía ninguna señal de que se estaba curando. La tensión aumentó a medida que continuamos recibiendo informes médicos muy desalentadores. Estoy seguro de que esta enfermedad sería mucho menos peligrosa hoy en día que durante la década de los 50. Pero en ese tiempo ese fue un acontecimiento extremadamente inquietante. El médico de mi padre comenzó a pensar en el próximo paso. Era el momento de orar más intensamente. Así que mi padre fue a ver a los líderes de nuestra denominación y les pidió que les ungieran con aceite y específicamente le pidieran al Señor que sanara el cáncer. 2 días antes de la 5.ª semana de tratamientos, que era el momento en que el dermatólogo había indicado que tendría que tomarse una decisión, hicieron un breve servicio con ese propósito. Exactamente 2 días después, la llaga se había curado completamente para jamás regresar. Este es solo un ejemplo de las dramáticas respuestas o distintas oraciones que presencié durante mi infancia y mi adolescencia. Los ejemplos de esta época podrían llenar este libro, porque éramos una familia que creía en la oración. Muchas historias vienen a mi mente. Recuerdo una ocasión cuando mi padre tomó todo el cheque de pago del trabajo que había realizado predicando en una iglesia y se lo entregó al pastor, cuyos hijos necesitaban zapatos y ropa de invierno. Papá tenía un corazón muy sensible hacia las personas con problemas económicos. Inevitablemente, unos pocos días más tarde, se nos acabó el dinero y tuvimos que ponernos de rodillas. Aún recuerdo a mi padre orando después de haber reunido alrededor de él a su pequeña familia. Dijo: oh,
dijo, ahora Señor, tú dijiste que si nosotros te honramos en nuestros momentos buenos, tú serás fiel con nosotros en nuestros momentos de necesidad. Y como sabes, no nos vendría mal un poco de tu ayuda para poder seguir adelante. Wow, aquí hago una pausa. Yo recuerdo que en algún momento de mi vida, después de que mi mamá partió con el Señor, yo estaba sin trabajo, mi mamá había acabado de fallecer. Y le doy gracias a Dios a mi congregación, a la iglesia Confraternidad Cristiana 20 de Julio, porque nos donaron creo que en 2 o 3 oportunidades mercado. La iglesia donaba, se llama Kilo de Amor, los domingos la gente lleva 1 kilo de arroz, panela, todo esto. Y siempre lo veíamos, no tendíamos a hacerlo, te mentiría si te dijera, no, yo era fiel a eso, no. Pero cuando me sentí bendecido, wow, y aún recuerdo esas oraciones tan sinceras con el Señor. Te invito a que de pronto después de escuchar este episodio, te arrodilles y ores al Señor y le des gracias por esos no, pero aún por esa fidelidad en esos momentos tan difíciles. Me llegó al corazón esa parte del libro. Digo con toda sinceridad que al día siguiente de haber hecho esa oración, llegó en el correo un cheque por $1,200. Mi fe creció de una manera increíble durante 2 años formativos porque vi cómo Dios respondía a una familia que dependía de Él. Eso ocurrió cientos de veces. Mi esposa Shirley no creció en un hogar cristiano y sus experiencias fueron muy diferentes de las mías. Su padre era un alcohólico que abusaba de su familia y solo hablaba de Dios cuando maldecía. Aunque la madre de Shirley no era cristiana, era una mujer maravillosa que amaba a sus 2 hijos y se dio cuenta de que necesitaba ayuda para criarlos. Y desde que eran muy pequeños comenzó a enviarles a una iglesia evangélica que estaba cerca de su casa. Allí Shirley aprendió acerca de Jesús y de cómo orar. Esa pequeña niña, atrapada en las garras de la pobreza y la angustia causada por el alcoholismo de su padre, comenzó a hablar con el Señor acerca de su familia, especialmente después de que sus padres se divorciaron. Le pidió a Dios que le concediera 2 peticiones. En primer lugar, oró por un padrastro cristiano que les amara y proveyera las necesidades de ellos. En segundo lugar, Shirley deseaba tener algún día un hogar y una familia dedicados a Dios. Ella comenzó a pedirle a Dios que cuando llegara el momento de ella casarse, le diera un esposo cristiano. Se me conmueve el corazón cuando pienso en esa niña, sola, de rodillas en su habitación, hablándole a Dios de su necesidad. Yo me encontraba en algún lugar sin saber que ella existía, pero el Señor estaba preparándome para lo que ocurriría en un futuro. Cuando llegó el momento en que conocí a esta preciosa joven en la universidad, nadie tuvo que empujarme. Esta historia es un hermoso ejemplo de la eficacia de la oración. El gran Dios del universo, con toda su majestad y poder, no estaba demasiado ocupado. Dejamos hasta aquí y también quiero expresarle a Dios delante tuyo para su honra. Nosotros colocamos un local el 1 de agosto. Arrancamos este local en una papelería aquí en la Universidad Cooperativa de Colombia. Y dijimos, no, es universidad, se va a estallar de impresiones, alquilamos la impresora, todo esto. Y hasta el momento pues no hemos tenido la oportunidad de hacer impresiones masivas. Empezamos a comprar cositas como esferos, todo esto, de pronto lo que ves por ahí, alcancías. Y hoy vino el chico que nos colaboró con la impresión, con la impresora, súper recomendado si algo me escribes por interno. Y le pudimos pagar el arriendo de la impresora. O sea, Dios es muy fiel. Así que vamos a orar. Gracias, Padre, por tu fidelidad, Señor. Gracias, Padre, por el infinito amor que nos tienes. Gracias, Padre, por cómo nos consientes, cómo nos abrazas y nos enseñas que si somos fieles en lo poco, lo serás en lo mucho. Gracias, Padre, y no permitas que lo poco que hagamos o que nos proveas, la monedita de 50 que llegue, la despreciemos, Señor, sino que sea siempre de bendición. Así que, Padre, quiero colocar esta oración en tus santas manos. Bendice a cada persona que está aquí conectada y gracias por la oportunidad de amarnos tanto. Elevo esta oración por medio de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Así que un abrazo, familia. Dios me los bendiga y recuerda, de Dios para ti. Bendiciones.